Círculo de Poder. Voz y compromiso. Gracias por acompañarnos en su Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Y el día de hoy nos acompaña en esta mesa de análisis un amigo ya conocido, Luis Miguel Ramírez. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Rolando, ¿cómo estás? Qué Gracias. gusto verte. ¿Cómo has estado? Tiene mucho que no nos veíamos. Sí, pues. Oye, bueno, pues con la sorpresa de que vas para la candidatura independiente por el segundo distrito local. Pero además la vía independiente, que nos llama mucho la atención. Pues sí, mira, fíjate que después de 28 años estar en el partido, siendo consejero estatal, estuvimos declarando primero hacia el interior del consejo de manera personal, y pues después tuvimos que hacerlo públicamente, que se estaban dando acuerdos entre la dirigencia local y el gobierno del estado. Me ganas la pregunta, ¿por qué exactamente vía independiente y no PAN? ¿Por eso? Sí, nosotros observamos esa situación, hicimos incluso, también observamos reuniones ahí, acuerdos con el entonces presidente municipal Cuauhtémoc Blanco, y lo que nosotros le exigimos en su momento a la dirigencia fue que transparentara este tipo de reuniones, ¿no? Y la congruencia, ¿no? Porque además cuando llegó el compromiso de la dirigencia estatal del PAN era precisamente todo lo contrario. Sí, lo primero es, oye, si estás tratando ya con los gobiernos que no son emanados del PAN, dinos qué estás acordando, ¿no? O sea, sobre qué son las pláticas. Y después, bueno, pues sé congruente y digamos, alinea toda la política en ese sentido, de toda la postura partidista. Hubo siempre una negativa, conformamos un grupo que llamamos La Resistencia en su momento, salimos a decir públicamente porque no fuimos escuchados en su momento, y al final se obtuvo, lo que se dio fue esta reunión de consejo en donde se acordó que se iba a ir con Movimiento Ciudadano. Bueno, más bien no dijeron así, dijeron que no iban a ir ni con el PRD, ni sí, con que no el se PRI. realizaba el Frente de Morelos. Así es, y pero para nosotros era una situación velada, ¿no? Okay. O sea, finalmente había un acuerdo con alguien y fue con Movimiento Ciudadano. Nosotros, en lo personal, yo lo que hice fue separarme del partido como una acción después de 28 años. Después de 28 años, como una situación, y después de haber sido candidata a presidente municipal. Hace 3 años fuiste recientemente, sí, representando. Y que quedaste en tercer lugar, además, sí. En una campaña muy cerrada y que para muchos fue la sorpresa, pero yo creo que fue la congruencia de trabajo. Sí, la verdad es que en aquella campaña, tú recordarás, hubo mucho recurso. Sí. Se veía de manera verdadera, ostentosa el recurso que había por parte al menos de 2 candidatos en ese entonces, ¿no? De una candidata y un candidato. Y finalmente ganó esta sorpresa para todos que fue en Cuernavaca, pero nosotros quedamos en un tercer lugar muy honroso porque nuestra campaña fue, como tú bien dices, de trabajo, fue de cara a la sociedad. No llevaban alianza. Además. No llevamos alianza, sí, claro. Fue puerta por puerta, fue de propuesta. Y la gente respondió muy bien, a pesar de, yo creo que no metimos ni el 2% de lo que ellos gastaron, y así obtuvimos mucho apoyo de parte de la ciudadanía. La próxima vez los asesoras un poquito. Sí, ¿verdad? Sí. Pues desafortunadamente el partido no vio eso, la dirigencia no vio eso, no vio ningún valor en todo lo que en su momento una figura política como un servidor aportaba en su momento, y bueno, yo decidí salirme. Y también era un poco de probar suerte, era ver qué tanto Luis Miguel podía responder de parte, ya no como con la figura del partido, sino como persona, ¿no? Transitas a la vía independiente. Así es. Un par de preguntas. La primera es, ¿le ves factibilidad y realmente lo haces por un convencimiento o lo haces porque es uno de los reclamos que encuentras mucho en redes sociales? Por ejemplo, el tema de las candidaturas independientes que se han vuelto el vehículo para transitar de la partidocracia. Los que no tienen, en su momento no tienen una asignación o se ven favorecidos, transitan a la vía independiente, que además muchas veces está en la estructura de los partidos, a diferencia de los independientes reales, que además hay que identificarlos muy bien. Una cosa son los independientes y otra los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, a nivel nacional no hay ningún candidato ciudadano. Margarita Zavala era panista, traía estructura panista y al final de cuentas traía una inercia que ya traía, pero candidatos ciudadanos no hay. En este caso, ¿por qué tú por la vía independiente y si es por convencimiento? Sí, mira, hay algunos temas que personalmente nosotros criticamos que en su momento el partido no sacó adelante, y uno de ellos era la crítica a este gobierno que todo mundo sabe que ha tenido muchos desaciertos, que nos han endeudado, que ha aumentado la delincuencia, etcétera, y nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué no hay una crítica a los endeudamientos? ¿Por qué hay una crítica férrea? ¿Por qué no se busca, por ejemplo, que se enjuicie a las personas que han evidentemente la restitución del daño en corrupción? ¿Por qué no se restituye el daño? En fin, hay muchas cosas
¿Por qué no se alza la voz cuando se alzan los impuestos en Cuernavaca, por ejemplo, en el predial, en el agua potable, cuando falta este tipo de cosas? O sea, ¿por qué no se hace una oposición responsable? Todo se politiza, pero no termina por generar consecuencias reales, ¿no? Ni consecuencias reales, ni se de alguna manera, ¿cómo decírtelo? Ni se es la voz de las personas. O sea, había muchas voces y sigue habiendo muchas voces de la gente que no tiene voz y que quiere ser representada de alguna forma. Uno siempre ha sentido ese deseo de ser esa voz que representa, lo ha sido en su momento, lo he sido en su momento, y hoy lo que quisimos es, digamos, retomar toda esa inconformidad social y llevarla sin la necesidad de tener que ver con los intereses de un partido, ¿no? O de una dirigencia en este caso, que pues pareciera que está muy entrampada ahí en sus intereses personales y de grupo. Nosotros dijimos, se ha renunciado a esa voz, a ese ser la voz de la gente que no tiene voz. Oye, y la vía independiente pues es un camino para ello, ¿no? Un vehículo, me queda claro. ¿Y por qué no contender por la vía independiente por la presidencia municipal de Cuernavaca? A final de cuentas tú fuiste contendiente y lo hiciste muy bien para la presidencia municipal, conoces de qué adolece la ciudad y se ha ido agudizando el asunto. ¿Por qué en lugar de te vas a una diputación? Mira, hay dos cosas ahí que valoro en lo personal. Una, que en el Congreso se toman decisiones fundamentales, yo ya estuve ahí, para la vida, sí, para los derechos, para el respeto a los derechos. Y verdaderamente y el diputado es un representante de la gente, o sea, no necesariamente el presidente municipal es un administrador de la ciudad, y sí es un representante, pero no necesariamente del diario vivir y cotidiano. Esa fue una situación que yo valoré. Y la segunda fue también una situación de carácter prudencial, ¿no? Hoy ya no voy con un partido político, hoy ya no tengo todo ese respaldo, pues hay que empezar por lo más, digamos, lo más sencillo, okay, lo que no es tan difícil tal vez, aunque ahora son solo 2 distritos en Cuernavaca, es la mitad de Cuernavaca, pero dijimos, bueno, vamos a ser prudentes, vamos a ver si por la vía de la diputación local este proyecto, que ya no es personal, inició personal, pero hoy en día hay mucha gente que se está sumando. Yo quiero que sepas que yo no mandé a traer ni llamé a ninguna estructura partidista, okay, o sea, ni siquiera le pedí a mi esposa y a mi hija que renunciaran al partido. Yo salí solo y hablé a mis amigos, y hoy en día ya mucha estructura, no solamente del PAN sino de otros partidos, se ha venido sumando, y muchos ciudadanos sin partido alguno se han venido sumando. Es decir, esto que nosotros en su momento quisimos probar para ver si daba resultado, pues gracias a Dios lo ha dado. Y creo que lo fundamental de esto, creo, es que la gente verdaderamente está necesitando alguien en quien creer. Te quería preguntar, ya que hiciste el ejercicio de dependiente y reuniste las firmas requeridas, ¿qué encontraste en el pulso de la gente que te dice? ¿Qué encontré? ¿Qué encontraste en la gente que te dice y qué te comenta en base a que vienes del PAN pero hoy por ahí independiente? Fíjate que para mí fue muy sorprendente, uno, el hartazgo que hay en contra del sistema político. Sí. De verdad es increíble. Yo no sé qué se van a encontrar los partidos políticos ahora que regresen a las calles. La gente de verdaderamente no los quiere. O sea, yo y de manera legítima. Sí, de manera, ¿no? Sí, muy realista, muy consensuada, ¿no? La verdad, la gente no lo quiere, o sea, no los quiere. Esa es una. Y la otra que también nos encontramos es que no los quiere, no se siente representados por ellos y necesita alguien en quien creer. O sea, se crea un vacío, no sé si me explico. Claro, me queda claro. Se crea un vacío y dicen, bueno, y ahora, pues, ¿quién va a ser el que salga adelante para dar la cara por nosotros? Y necesitan a alguien en quien confiar. Y eso es lo que nosotros hemos dicho. Mira, si tú googleas a Luis Miguel Ramírez, no vas a encontrar escándalos, no vas a encontrar señalamientos, no vas a encontrar denuncias en la Procuraduría. ¿No? Hemos buscado ser congruentes y hemos buscado cumplir y dejar, digamos, en obras concretas, en gestiones concretas, nuestro espíritu de servicio. Y eso la gente lo ha visto bien. Por eso yo creo que, gracias a Dios y al apoyo de todas las personas, alcanzamos el umbral que nos pedían. Logramos más de 3.252 firmas, que es más de las 2.517 que inicialmente nos habían pedido. Y lo hicimos sin recurso, lo hicimos sin estructura partidista, lo hicimos sin un equipo como normalmente se hace y sin un respaldo político. Oye, tengo una última pregunta porque el tiempo es corto y a final de cuentas hay que resumir. El tema del voto útil. A final de cuentas, las candidaturas independientes emanan de un reclamo social legítimo, ¿no? A final de cuentas, los malos ejercicios de gobierno, de la partidocracia, han hecho que los
ciudadanos busquemos otro vehículo, otra vía para ser representados. Pero caemos en el tema del voto útil. Al final de cuentas dices, ok, si yo voto por el candidato independiente por Luis Miguel, que me representa, tenemos ahí coincidencias, pero posiblemente no le va a alcanzar para llegar. Y entonces el tema va a ser que va a ganar el de la estructura, se va a polarizar el voto, y al final de cuentas se van a quedar los de siempre. Cómo cambiar esta percepción y cómo realmente volver una candidatura independiente un ejercicio real de gobierno y no solamente de un voto de castigo. Mira, yo creo de primera instancia lo que quiero transmitirle a todas las personas que nos ven, que nos ayuden a difundir una idea muy clara. Voto comprado es voto olvidado. Si las personas toman conciencia de que aquel que le ofrece una despensa, un dinero, lo que sea, hoy, el día de mañana ya no va a volver a escucharlo. No, y se lo va a cobrar, porque al final de cuentas te lo cobra. Se lo cobrará de alguna forma con sus impuestos, pero además, cuando esa persona necesite algo de ese representante, nunca lo va a encontrar. Entonces, tiene que operar un cambio en la mentalidad de todos nosotros. Okay. Entonces, tenemos que voltear a ver a estas estructuras independientes o estas formas de pensar independiente, porque lo importante es que nosotros caigamos en la cuenta que en nosotros está el poder. O sea, ese primero o segundo lugar se lo damos nosotros a la gente. Nosotros somos nosotros a los candidatos. Okay. No son las estructuras, porque las estructuras están conformadas por personas. Y esas mismas personas, y yo lo vi por ejemplo en la elección pasada, pueden estar en un partido, pero finalmente votan por otra persona. El voto diferenciado. Hay un voto diferenciado, ¿no? Y de conciencia en ese sentido. Y eso es lo que nosotros queremos generar, un voto de conciencia en el sentido de que no debemos de permitir que nos compren nuestro poder, que es elegir a quien verdaderamente queremos que nos represente. Y eso la gente lo está viendo bien. Esa es una. Y la otra situación que queremos dejar claro en la conciencia es que nosotros ya vimos como morelenses qué pasa cuando el Congreso obedece o tiene la misma tiene el mismo partido que el gobernador, poderes, ¿no? Propiamente. Pero ya lo vimos, ¿no? Sí, claro. Cuando es del mismo partido del gobernador el Congreso, ya vimos lo que hoy está pasando. Sí, claro. Entonces la pregunta es, ¿eso quieres? ¿Quieres seguir teniendo eso en tu casa? ¿Quieres seguir teniendo eso en tu colonia, en tu estado, en tu municipio? Si queremos que las cosas cambien, tiene que haber un Congreso independiente al gobernador. Sí, claro. No debe ser del mismo partido. Sí, debe haber un equilibrio de poderes, para que haya un verdadero equilibrio. Sí, y eso precisamente trae el equilibrio del Estado. Así es. Por eso es que estamos por un Congreso independiente. Está bien. Luis Miguel, el día de hoy te registras. Hoy a las 6 de la tarde los esperamos en el INPEPAC, en el distrital número 2, que está aquí en Rufino Tamayo, en Acapancingo. Ahí los esperamos, será nuestro registro. Esperamos contar con ustedes. Luis Miguel, te agradecemos. Luis Miguel Ramírez, candidato a diputado local por el segundo distrito. Es un tema complicado, la verdad es que esta 53ª legislatura dejó mucho de qué hablar. Mucho. La verdad ya como morelenses nos surge que ya se termine y esperemos que puedan recomponer las cosas. Esperamos que te agradecemos mucho. Con un Congreso independiente lo lograremos. Gracias, te agradecemos mucho. Gracias, Rolando. Gracias. Esto es Círculo de Poder, Voz y Compromiso. Continuamos. Círculo de Poder. Voz y Compromiso.